Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. En un ejercicio contrario a la Constitución, se llevó a cabo una consulta a modo que ni remotamente se puede afirmar que representa la opinión de la sociedad. 99 de cada 100 mexicanos no participaron. Se salvó un lago que no es lago. Se aprobó la construcción de 2 pistas en Santa Lucía, donde no hay estudio de impacto ambiental, y se canceló el nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Equivocación multimillonaria, calculada en más de 300,000 millones de pesos y bautizada como el error de octubre. A partir de ese momento se ha caído en una espiral de destrucción de riqueza. La Bolsa Mexicana de Valores bajó 12% en un mes y el peso se ha devaluado contra el dólar. Algunas calificadoras crediticias internacionales ya le cambiaron la perspectiva del país de estable a negativa y las tasas de interés han subido, afectando la deuda nacional y la deuda de las familias mexicanas. Se está agotando el beneficio de la duda que tenía el gobierno electo incluso antes de iniciar su mandato. De no corregir el rumbo, se perderán empleos y oportunidades de ingreso y bienestar para el pueblo de México que ustedes y nosotros queremos servir. Queremos un país que distribuya mejor su riqueza, pero con esas malas decisiones, mal asesoradas, se está destruyendo la riqueza y no se puede distribuir lo que se destruye. Uno de los problemas es el método de la mal llamada consulta ciudadana que ahora se proponen repetir. La consulta estuvo sesgada desde el origen, ni remotamente se puede afirmar que representa la opinión de la sociedad. No puede ser considerada como un ejercicio de democracia directa porque careció de un marco normativo, porque no ofreció garantías de imparcialidad ni de equidad entre las opciones contendientes. Excluyó a millones de personas y sus promotores siguen siendo un grupo de particulares que bien a bien pueden hacer los resultados y con los resultados lo que quieran. Todo esto no lo digo yo. Es la opinión de José Woldenberg, publicada el martes 30 de octubre en el periódico El Universal, y aquí dejaré el artículo citado para la consulta de ustedes. Pero lo grave es que se esté en la ruta de cometer el mismo error de nuevo. El gobierno electo ha señalado que una obra prioritaria será la construcción de una nueva refinería en el puerto de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. A pesar de ser un proyecto eje del gobierno electo, aún no se cuenta con la información que amerita el caso. No se conoce el proyecto ejecutivo de la obra, ni su estudio de impacto ambiental. No se ha informado al pueblo de México qué tipo de petróleo se va a refinar. ¿Será petróleo pesado o será ligero? ¿Será de origen nacional o será de origen extranjero? ¿Cuánto costará la refinería? ¿Cuál será la logística de desalojo para los productos que ahí se generen? ¿El producto saldrá por pipa o por ducto, por tren o por barco? ¿Cuál es la rentabilidad del proyecto? ¿Cómo se financiará a lo largo del tiempo? Básicamente se trata de un proyecto sin planeación ni sustento técnico que, de llevarse a cabo de manera improvisada, le puede costar el grado de inversión a Pemex. En consecuencia, el grupo parlamentario del PRI presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades electas responsables para que haga del conocimiento público el proyecto ejecutivo de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, que se garantice el Estado de Derecho, se considere la opinión de expertos en la materia y se realice un ejercicio de consulta pública conforme a la Constitución, una consulta libre, informada, transparente e imparcial, a fin de no poner en riesgo las finanzas públicas y el desarrollo tanto de Pemex como del país. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución. En votación económica se consulta a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen. Sí, diputado Noroña, ¿con qué objeto? Sí, quisiera intervenir para hechos sobre la intervención anterior. El tema está cerrado, diputado. Le ruego nos permita continuar con la agenda y si al final de la misma tiene alguna consideración, se puede usted registrar. Y se han inscrito para intervenir para hechos algunos diputados. Vamos a conceder el uso de la palabra hasta por 1 minuto. Desde la curul tiene la palabra el diputado Fernández Noroña del Grupo Parlamentario del PT. Alcancé a llegar a tiempo, diputado presidente. Muchas gracias. No se preocupe, diputado, estamos atentos. Muy bien. Pues en realidad yo por un lado no quiero maltratar a los compañeros del PRI porque se portaron muy bien en la sesión pasada, haciendo una oposición leal, manteniéndose en la discusión, presentando sus reservas. Y la verdad es que hay que sumar y construir, pero yo quiero que quede constancia en el acta que no comparto ni una sola de las aseveraciones que hicieron en el punto donde exhortan, ellos que son tan puntillosos de la ley en la forma, exhortan a un gobierno que todavía no toma protesta ni siquiera del cargo. Entonces no puedes exhortar a quien no es autoridad formal todavía. Perdón, sí. Diputado, deseo hacerle una precisión. Sí. Estamos recibiendo la intervención para hechos sobre la proposición del punto de acuerdo relativo a lo de los derechos a de los los niños, derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y migrantes. Pensé que era sobre el que había yo pedido desde hace rato. Bueno, entonces ya quedó esto que dije en el acta. Sí, y entonces en los 16 segundos que quedan, pues solamente digo que apoyamos ya no me va a dar tiempo, que apoyamos esta propuesta, pero dice ahí que mandata la ley. Por más que me esfuerzo en decirles que no existe el verbo mandatar, lo vuelven a poner, como no existe aperturar y no existe accesar, sino es abrir y acceder. Se me paran los pocos pelos que me quedan cada que oigo estas cosas. Es evidente que el idioma está vivo, que está en movimiento, pero el verbo es mandar. Entonces me quedo ahí y apoyamos el exhorto. Muchas gracias, diputado, y agradecemos sus aportaciones lingüísticas y gramaticales. Tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza, del Grupo Parlamentario del PRI. Gracias, diputado presidente. Atendiendo al amable comentario que hizo el diputado Fernández Noroña sobre el punto de acuerdo que presenté hace un momento, debo decir que si bien es cierto que el gobierno electo no ha tomado protesta, lo hará aquí, como todos sabemos, el 1 de diciembre, sus actos ya han tenido consecuencias claras para la economía del país, que han quedado acreditadas y que todos conocemos. Esta espiral de destrucción de riqueza a la que me refiero: cae la bolsa de valores, se devalúa el peso, suben las tasas de interés, se refiere negativamente en ámbito internacional a la economía mexicana. Esto afecta al pueblo de México y todos los que estamos aquí nos debemos al pueblo de México y tenemos en común que queremos que le vaya bien a México. El tema es que el gobierno electo está pensando volver a hacer esas consultas y está repitiendo la receta que no le ha funcionado al país. Por eso es importante que aquí lo discutamos y por eso se presentó ese punto de acuerdo que no quiso la mayoría discutir. Muchas gracias, diputado. A ver, diputado Fernández Noroña, ¿con qué objeto? Por alusiones, diputado presidente. Tiene la palabra. Le agradezco. Muy puntual, justo yo quería comentar eso. Tenemos diferencia de opinión, porque durante todo el sexenio Peña recibió en 13 pesos el dólar y va en 20. Y con él han dicho que es deslizamiento, pero ahora
como va a entrar Andrés Manuel, ya dicen que es de evaluación, pero más todavía no entra el compañero presidente. Yo no comparto que la consulta fue legal y legítima. Si el diputado que me antecedió en uso de la palabra tiene un solo voto en una elección, con ese voto llega al Congreso, porque no es un problema de cuánta gente participe una vez que la consulta sea convocada, sea electoral, o sea, como la que se hizo en torno al nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, que sí existe, lo voy a llevar para que lo vea. Está el Nabor Carrillo y además le rascas tantito y sale agua. Por eso ese terreno ha estado durante más de 100 años solo, porque es el lago y es el vaso regulador del lago de Texcoco, y simplemente sostener que no comparto sus aseveraciones y quiero que conste en el acta. Muchas gracias, diputado. A ver, diputado Enrique Ochoa Reza, ¿con qué objeto? Gracias, diputado presidente. Para hechos, por A favor. ver, nada más quiero hacer una precisión. Sí, señor. Ya intervino usted. Sí. Entiendo que está abordando el tema motivo de su intervención en tribuna. Así es. Le quiero suplicar, sea breve, porque no voy a establecer diálogos a propósito. Le agradezco. Para hechos, la devaluación que está sucediendo en México a partir de la consulta sobre el aeropuerto le corresponde al gobierno electo. Es el error de octubre. Y en noviembre vendrá otra consulta y será el error de octubre-noviembre. Y sobre la invitación del diputado Fernández Noroña, lo invito también a que vayamos a ver la obra que van a quedar inconclusa en el nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, para que también conozca la destrucción de riqueza que el nuevo gobierno ha cometido. Gracias. A ver, por alusiones personales, tiene la palabra el diputado Fernández Noroña. Sí. Miren, la riqueza se crea con trabajo, no se crea de ninguna otra manera. Y el pueblo de México, que con su esfuerzo y trabajo ha creado esa riqueza, recibe miseria a cambio. Nosotros tenemos que modificar esa condición de equidad, de injusticia. 5 de cada 10 niños comen una vez al día en nuestra patria. Es una afrenta grande. Hay niños y niñas trabajando, pidiendo limosna. Eso no puede seguir. A quien deja el gobierno le han preocupado siempre los 16 que concentran 143,000 millones de dólares, donde estaba el que encabeza esa lista, Carlos Slim, en la construcción de un aeropuerto en el lago de Texcoco. Ya tomamos la decisión, el pueblo de México tomó la decisión, no se construirá ahí un nuevo aeropuerto, y fue un acto irresponsable del gobierno que sale insistir en esa obra corrupta, necia, suicida y que afectaba el medio ambiente. Pero le acepto la invitación y recorreremos juntos esa barbarie que hicieron de intento de aeropuerto. Bien.